El gobierno dijo que el 98% de las viviendas destruidas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero han sido terminadas o están en proceso de construcción. El diputado Patricio Ales ha puesto en dudas estas cifras y asegura que están siendo manipuladas. Para hablar de este tema y la participación de los secretarios de Estado en la campaña de Evelyn Matei, nos encontramos con el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Bueno, un gusto estar aquí, Patricio, y hablar de la reconstrucción, que es un tema que yo pienso debiera unirnos en vez de dividirnos, y lamento mucho que se utilice como tema de campaña política y se tergiverse el análisis y saque un análisis tan incompleto y tan parcial de una obra que ha sido realmente titánica y no solo labor del gobierno, porque aquí vienen muchas personas, como espero tengamos algunos minutos para compartir de qué se trata este proceso de reconstrucción. Por supuesto, pero vamos por lo primero. Usted decía que estaba haciendo un uso político de este tema, pero por el otro lado el diputado Ales decía que las cifras estaban siendo manipuladas, estaban siendo acomodadas hasta cierto punto. Sí, mire, yo quiero partir primero haciendo una reflexión y recordar cómo recibimos este país después del terremoto 27 de febrero del año 2010, la primera quincena de marzo, cuando produce el cambio de gobierno, y al presidente Piñera, le toca asumir una tarea que no estaba en los planes de nadie y que realmente el país estaba en una situación muy difícil. 2.500 puntos de carreteras, con problemas, 1.500 kilómetros de carretera, puertos, aeropuertos, el puerto de Talcahuano estaba destruido, hospitales, 1,5 millones de niños que no se sabía si iban a perder el año escolar, en fin. Y dentro de toda esa tremenda destrucción que había, las viviendas sin duda constituyen un desafío muy grande. Se hizo un catastro, se abrió un programa para postular a los subsidios de reconstrucción y, en definitiva, después de 2 años de estar abierto un llamado de reconstrucción, se cerró el llamado de reconstrucción a fines del año 2011, en realidad fue los primeros días del 2012, con 222.000 familias que postularon a este llamado de reconstrucción, con las cuales el gobierno asumió el compromiso y el desafío de terminar esta reconstrucción de vivienda en los 4 años de gobierno del presidente Piñera. 222.000 viviendas, Patricio, si uno piensa, 4 habitantes promedio de una familia chilena cualquiera, equivalen a tener que atender a prácticamente 800.000 personas. Para que tengamos en mente de qué se trata, estamos hablando de la suma de ciudades como, por ejemplo, Rancagua, Talca, Concepción y Talcahuano. Por lo tanto, que seamos capaces de hacerlo dentro de los 4 años del gobierno del presidente Piñera constituye un tremendo desafío. Yo he estado en foros internacionales y he podido compartir con, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda de Estados Unidos, con el ministro, con expertos de Japón, y ellos en desafíos similares se los han planteado en 8 o 10 años. El diputado Ales, una de las principales críticas que formulaba es que se están agrupando dos realidades que son muy diferentes. Por un lado, la reconstrucción de casas en un 100%, y en conjunto con reparaciones. Y él señalaba que mezclar estas cifras no estaría bien porque la reconstrucción es mucho más urgente para una familia que la reparación y el trabajo que implica uno y otro. Bueno, ese claramente, a mi juicio, es un análisis completamente parcial e incorrecto. ¿Por qué? Esas 222.000 viviendas de las cuales el gobierno se tuvo que hacer cargo de su reconstrucción, aproximadamente 105.000 son reparaciones y el resto son viviendas totalmente nuevas. Reparaciones son viviendas que sufrieron algún problema, por ejemplo en la techumbre, en un muro o algún problema estructural o un muro medianero, que afectan la habitabilidad de estas viviendas, pero que son recuperables, que no es una destrucción total. Bueno, hay que hacerse cargo de eso y en este caso obviamente son proyectos que son más simples de ejecutar, son más rápidos, son un poco menos recursos, en algunos casos ha sido relativamente fácil obviamente que construir una vivienda nueva, pero son 105.000 familias que no podemos borrar de los registros, que recibieron un subsidio para reparar esas viviendas, que tienen que estar en el sistema de gestión y de las cuales hay que hacer un seguimiento y son parte del proceso de reconstrucción. Nosotros nunca lo hemos negado y a mí me sorprende esa crítica del diputado Ales, porque lo quiero decir con toda claridad. No sé si puedo mostrar un gráfico aquí en la pantalla, pero nosotros hemos mostrado con total transparencia todos los meses, aquí aparece, hay 175.000 viviendas entregadas, que equivale a un 79%, ¿verdad? Y si ustedes se fijan aquí a mano
a mano derecha aparece un desglose de cuántas son viviendas nuevas, cuántas son reparaciones, lo mismo las que están en construcción, 43.000, 40.000 viviendas, 3.000 reparaciones, en fin. Y esto ha estado desde el primer, no diría desde el primer día, pero sí, ha estado... dice que consulta justamente la base de datos del ministerio. Claro. Y él mira frente una parte del problema que son las viviendas totalmente nuevas. Que hago un paréntesis y voy a entrar en detalle a ese problema. El gobierno también tomó una serie de decisiones que han hecho la reconstrucción, que de por sí es un proceso muy difícil, y particularmente en vivienda, siempre en todos estos procesos de reconstrucción... ¿Qué es lo más difícil, ministro? Porque, claro, desde la perspectiva de la urgencia, la persona que requiere la casa y que necesita, digamos, dejar el campamento, dejar la casa de un familiar, ¿qué es lo que ha hecho más difícil esto que ha tomado? Bueno, muchas cosas, y hay una serie de decisiones que han hecho el proceso más difícil. Por ejemplo, y aquí estas decisiones se tomaron conscientemente, entendiendo que era por el bien de familias damnificadas. Por ejemplo, en primer lugar, el reconstruir el sitio propio. Fíjese que hay como 54.000 que son cada una de estas viviendas aisladas. Por ejemplo, en el mundo rural, son como verdaderos alfileres en un mapa, que fue una decisión que se tomó para que esas familias no se desarraigaran de sus redes sociales, de sus redes familiares. Hubiera sido mucho más fácil, por ejemplo, decir, ya, en Lolol hacemos 500 casas, 300 casas a la salida del pueblo, mucho más rápido, más simple. ¿Más barato también? Más barato probablemente, pero hubiera significado que al final de los días no hubiéramos resuelto las verdaderas necesidades de esas familias, que quieren vivir donde han trabajado siempre, donde están sus parientes, donde están sus amigos. Y por lo tanto se tomó esa decisión sabiendo que era más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque hay que hacer que una empresa constructora vaya, por ejemplo, a esas localidades apartadas. Yo he recorrido, mire, he ido más de 80 veces al Biobío, que prácticamente una vez cada 2 semanas estoy en el Biobío. He ido a lugares como San Fabián de Alico, no sé si lo conoce, en la cordillera. Tuvimos que pasar a través de un cable acero, cruzar un río para poder llegar y construir una vivienda. Ese tipo de dificultades obviamente que han hecho este proceso mucho más arduo, pero vale la pena, porque esa familia que vivía al otro lado del río quiere seguir viviendo ahí, porque ahí tiene sus animales, porque ahí tiene su campo. Y eso obviamente es más difícil que no haber tomado esa decisión. O, pongo otro ejemplo, el haber atendido a arrendatarios y allegados. Y esta es una decisión que toma el presidente conscientemente, que también agrandó mucho el problema. Eran familias que no eran estrictamente propietarios de una vivienda, pero que después del terremoto, obviamente quedaron, es un déficit habitacional, podríamos decir, que emerge con mayor fuerza, y se decide también que puedan postular esas familias que perdieron el lugar donde vivían, aun cuando no eran estrictamente propietarios. Por eso se han construido más de 40.000 en total, son los conjuntos habitacionales, como los que entregamos con el presidente en Constitución el viernes pasado, y tantos otros. Fíjese que en este momento, mientras nosotros hablamos, hay 17.000 departamentos o viviendas, casas de conjuntos habitacionales que están construyéndose. Algunos ya se han entregado y se van a actualizar esas cifras ahora al cierre de marzo. Pero ¿cuál es el pronóstico con todas estas dificultades que usted me menciona? ¿Cuál es el pronóstico, digamos, ajustándose un poco? Yo sé que las cosas dependen en muchos casos de lo que vaya sucediendo en el caso a caso, pero ¿cuál es el pronóstico que usted ve de aquí al término de este gobierno? Bueno, yo diría que hemos avanzado muchísimo, porque hay un 79% que está terminado, entregado en manos de las familias, ¿verdad? Hay un 29%, por eso el presidente ha dicho, yo he dicho muchas veces que si sumamos lo que está entregado y lo que está en proceso, que tiene distintos grados de avance, algunas ya fueron incluso entregadas, pero mientras no estén en manos de la familia no se contabiliza como entregado. Por ejemplo, cuando cerremos ahora al mes de septiembre, vamos a subir mucho la cifra de viviendas entregadas. En menos de una semana, en la región del Maule, por ejemplo, entregamos, no sé, 1.500 departamentos. En Constitución acabamos de entregar 480. Eso está dentro de las 43.000 que yo le digo que está en proceso, ¿verdad? Entonces, hay algunas que están más atrasadas y otras que están prácticamente terminadas. Entonces, tenemos 2 desafíos. Uno, terminar ese 29%, que son muchas viviendas. Estamos hablando de 43.000.Nosotros nunca hemos dicho que la reconstrucción es terminada. Cuando el presidente dice tenemos un 98% que está o terminado o en proceso, ¿Ese proceso cuánto dura más o menos? Bueno, depende. Un conjunto habitacional puede tomar alrededor de 1 año o un poco más, y una vivienda aislada, que es la gran mayoría
de los que nos queda pendiente. Lo difícil es empezar, lo difícil es lograr que una constructora llegue a ese lugar y inicie la obra, pero una vez que la inicia, son viviendas bastante industrializadas. Esa es otra cosa que la gente no sabe. Sí, usted hablaba de un ADN de clase media en la construcción. ¿A qué se refiere con eso? Yo me refiero a otro tema que me gustaría tomar, pero las dificultades. También nos hicimos cargo del patrimonio. La gente aquí no sabe, algunas veces lo hemos podido mostrar. Hay 5.000 viviendas que en lugares como Lolol, Huacar, Huezúñiga, Paredones, Bichuquén, los pabellones de Lota, que son viviendas que se consideraron que era muy importante tratar de recuperarlas como son, porque le dan carácter al pueblo, y esos son proyectos súper difíciles, porque de partida en Chile ya no se construyen adobe. Por ejemplo, tuvimos que traer técnicos de Perú para reconstrucción en adobe. La gente tampoco sabe esas dificultades. Imagínese usted lo que eso implica, hacer un proyecto donde no hay normas de construcción. No había normas de construcción en adobe. Sacamos las primeras normas de construcción en adobe. O hacernos cargo del tema del riesgo tsunami en la reconstrucción, donde se hicieron en 25 localidades del borde costero, se hicieron estudios de riesgo, simulaciones con computadores para ver cómo podía disminuirse el riesgo mediante obras de mitigación, que son muros de contención, parques, como en Dichato, que ya está totalmente reconstruido, y en fin, son dificultades, decisiones que se tomaron para reconstruir mejor, pensando en la familia. Usted cita algo que yo he dicho muchas veces, son viviendas sociales pero con ADN de clase media. Yo realmente cuando oigo al comando, a la candidata Bachelet, decir que tenemos que preocuparnos de la calidad, yo realmente creo que eso demuestra un desconocimiento muy profundo del proceso de reconstrucción, porque las viviendas que hoy día se están entregando, y cualquiera que vaya a la región del Biobío, el Maule, O'Higgins, en fin, podrá ver con sus propios ojos que se trata de viviendas realmente que tienen un cuadro normativo absolutamente diferente de lo que, por ejemplo, entregó la concertación en lugares como Bajos de Mena. Ministro, nos queda tan solo un minuto. Le quiero consultar sobre algo que también mencionábamos al inicio de esta entrevista, la participación de ministros en la campaña de la candidata Belén Matei. Mucho se criticó a concertación cuando ellos estaban en el gobierno respecto de este apoyo a los candidatos por parte de Rostros Visibles del gobierno. ¿Cómo ve usted lo que está pasando hoy día con algunos? Bueno, yo estuve ayer en una actividad con la candidata. Yo creo que, bueno, uno como ministro tiene muy poco tiempo libre, los fines de semana se tocan actividades de trabajo, en fin, pero yo creo que también uno ciudadano tiene una visión política, y dentro de todas las limitaciones que puede tener, yo creo que no hay ningún problema para que uno como persona apoye a una candidata que cree que va a ser un tremendo papel conduciendo los destinos del país. Pero quiero volver 30 segundos a la crítica que se ha hecho al proceso de reconstrucción. Yo realmente lamento lo que esto se politice, lamento porque es algo que debiera unirnos aquí. Esto no es solo un tema del gobierno, esto incluye alcaldes, directores de obra, parlamentarios de las regiones afectadas que han jugado un rol muy importante, y yo lo agradezco. Muchas veces me llaman por teléfono: ministro, aquí una empresa constructora no está cumpliendo, o aquí tal problema, en fin, los propios dirigentes. Esto es una tarea de todos los chilenos, y así debiéramos verlo. Y por eso estas críticas creo que son muy desinformadas cuando se dice que no ha habido participación. La participación ha sido un eje central, o cuando se habla de una agencia de construcción. Eso es una superestructura, una superburocracia, que no necesitamos, la verdad. Bueno, muchas gracias, ministro, por esta conversación. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, usted continúa en nuestra compañía, enseguida continuamos con más.